Nunca pensé que todo se desmoronaría tan rápido. Un día tenía un trabajo estable, un apartamento decente y alguien que me esperaba en casa. Al siguiente, estaba parado en la oficina de recursos humanos, con un sobre en la mano, escuchando palabras que apenas registraba. Recortes, reestructuración. Lo sentimos. Me sentí vacío cuando salí del edificio. Mi credencial ya no servía para abrir la puerta, como si en un instante hubiera dejado de existir para ellos. Llegué a casa con la cabeza baja, tratando de encontrar las palabras para decírselo a ella. Pero ni siquiera tuve que hacerlo. Me miró con una mezcla de lástima y cálculo. No tristeza, no enojo. Evaluación. Como si estuviera haciendo cuentas en su cabeza, viendo si yo aún le servía. ¿Y ahora qué?, preguntó, con los brazos cruzados. No lo sé. Buscaré algo. Esto es temporal. Pero ella ya no estaba escuchando. Los días pasaron y las llamadas que hice no llevaron a ninguna parte. Envié currículums, pedí referencias, pero el mercado estaba saturado y yo era solo otro nombre en una lista infinita. El dinero empezó a acabarse más rápido de lo que pensé. Luego vino la conversación. No puedo seguir así. No es lo que quiero. Tú ya no puedes darme lo que necesito. No intenté discutir. No hubo gritos, ni llanto, ni súplicas. Solo empacó sus cosas y se fue. Así de simple, como si hubiera estado esperando la oportunidad para salir corriendo. Esa noche dormí en un colchón sin sábanas, en un apartamento que se sentía más vacío que nunca. Un eco de lo que solía ser mi vida. Pagué el alquiler con lo poco que me quedaba, pero ya sabía que no duraría mucho. La nevera empezó a vaciarse. Mi reflejo en el espejo se veía más demacrado cada día. Los amigos dejaron de responder. Al parecer, el desempleo era contagioso, hasta que llegó el aviso de desalojo. Me dieron una semana para irme. Aquella noche, sentado en el suelo de mi apartamento casi vacío, empecé a meter mis cosas en una mochila. Ropa, documentos, una foto vieja que no tenía sentido conservar, pero que aún no podía tirar. Y entonces me detuve. Miré a mi alrededor. Las paredes desnudas, los cajones abiertos, el eco de un espacio donde antes había una vida. Una vida que había construido con base en cosas que ahora no importaban. ¿Todo se reducía a eso? A trabajar hasta agotarme, pagar facturas y sostener una relación que dependía de un saldo bancario? No, no iba a seguir aferrándome a lo que ya no existía. Mi mente viajó a un recuerdo enterrado en el tiempo. Rodrigo, mi mejor amigo de la infancia. Él nunca salió del pueblo donde crecimos. Siempre decía que la ciudad no era para él, que la verdadera vida estaba en las calles polvorientas y los amaneceres en la montaña. Yo me burlaba de su falta de ambición. Pero ahora, mirándome, a mí mismo, sin nada y sin nadie, su elección tenía sentido. Busqué su número en mi viejo teléfono. No sabía si aún funcionaría, si seguiría allí, si siquiera recordaría quién era yo. Pero cuando el tono de llamada se convirtió en una voz familiar, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. ¿Rodri? Soy yo. Necesito un favor. No jodas. ¿Eres tú de verdad? La voz de Rodrigo sonó igual que la recordaba, con esa risa a medio camino entre burla y cariño. Sí, soy yo. Hermano, hace siglos que no sé de ti. ¿Dónde andas? Tragué saliva. No quería soltar la frase que me revolvía el estómago, pero no tenía otra opción. Necesito ayuda. Silencio. Unos segundos que pesaron como si estuviera esperando una sentencia. ¿Qué pasó? Le conté. No todo, pero lo suficiente. Perdí el trabajo. Mi novia me dejó. Me están echando del apartamento. No tengo a dónde ir. No hubo juicio en su voz cuando respondió, solo un suspiro. Ven. Aquí hay un sofá y un plato de comida para ti. Cerré los ojos y exhalé. Algo parecido al alivio me recorrió el cuerpo, pero no del todo. Tal vez porque sabía que volver al pueblo era aceptar que había fracasado en la ciudad, que todo por lo que me fui había sido en vano.
Tomé el primer autobús en la mañana. No había mucho que llevar, solo una mochila con lo esencial. Miré por la ventana mientras los edificios grises quedaban atrás y el paisaje se volvía más verde, más abierto, más libre. Llegué al pueblo al atardecer. No había cambiado, mucho. Las mismas calles empedradas, el mismo olor a tierra mojada, el mismo bar en la esquina donde alguna vez soñé con largarme de allí para siempre. Rodrigo me esperaba en la terminal, con la misma sonrisa relajada y una cerveza en la mano. Bienvenido. De vuelta, cabrón. Nos abrazamos, aunque yo sentía el peso de mi vergüenza. Él no dijo nada más, solo tomó mi mochila y la echó en la parte trasera de su vieja camioneta. Su casa era humilde pero acogedora. Me dejó el sofá y un plato de no me chintició, arroz con frijoles. Comí en silencio, sintiendo el hambre que había ignorado durante días. Aquí no serás rico, dijo Rodrigo, recostado en una silla. Pero aquí nadie te deja caer del todo. Asentí, sin saber qué decir. Esa noche, acostado en el sofá con una manta que olía a sol y detergente barato, pensé que tal vez podía empezar de nuevo. Conseguir un trabajo sencillo, algo con las manos, algo real. Pero luego vino el pensamiento amargo. ¿Y si yo ya no pertenecía ni aquí ni allá? El sueño tardó en llegar, mientras la duda me carcomía por dentro. Desperté antes del amanecer, con el pecho oprimido por un peso invisible. Me tomó unos segundos recordar dónde estaba. El sofá crujía bajo mi cuerpo, la manta áspera me cubría hasta la cintura y el aire olía a café viejo y humedad. No era mi apartamento, no era mi vida de antes. Rodrigo roncaba en su habitación. Todo estaba en calma, pero dentro de mí, algo se retorcía. Me levanté y salí al patio. La tierra aún estaba fría bajo mis pies descalzos. Miré hacia el cielo, donde la última estrella titilaba antes de desaparecer en el amanecer, y sentí un vacío insondable en el estómago. No hambre, no cansancio. Algo peor. Un abismo interno. Yo había huido de la ciudad creyendo que aquí encontraría alivio, pero la realidad me golpeó con fuerza. Nada había cambiado dentro de mí. El desempleo, la ruptura, el desalojo, todo eso eran solo síntomas. El verdadero problema era yo. Yo, que había construido mi vida alrededor de cosas que se desvanecieron en un instante. Yo, que ahora estaba varado en el pueblo donde juré no volver, sintiéndome un forastero en mi propia historia. Me senté en el suelo, con las rodillas recogidas contra el pecho. Respiré hondo, pero el aire no llegaba. El silencio del pueblo me oprimía, me ahogaba. ¿Y ahora qué? Busqué respuestas en la tierra, en los árboles, en cientos desde el viento helado de la madrugada. Nada. El miedo se me clavó en la garganta. No a estar aquí, no a haber fracasado. El miedo a que nada volviera a tener sentido jamás. Entonces, una puerta se abrió tras de mí. No has cambiado nada, cabrón. Sigues pensando demasiado. Rodrigo estaba en el umbral, con una taza de café en la mano, mirándome con una media sonrisa. No había burla en su voz, solo una verdad incómoda. Quise responder, pero no encontré las palabras, porque tal vez tenía razón. Rodrigo se sentó a mi lado en el suelo, como si el frío de la tierra no le importara. Me tendió la taza de café sin decir nada. La tomé. Estaba caliente y amarga, pero no me quejé. Escucha, dijo después de un rato. No eres el primero, ni el último al que la vida le da una patada en los dientes. La diferencia es qué carajo haces después de eso. Me quedé mirando el vapor que salía de la taza. No lo sé, Rodri, no sé qué hacer. Pues empieza por dejar de sentirte un maldito fantasma. Estás aquí, estás vivo. Y aquí, hermano, nadie te va a dejar morirte de hambre ni de tristeza. Tragué saliva. No quería llorar, pero algo dentro de mí se quebró un poco. ¿Y cómo empiezo de nuevo? Pregunté en un susurro. Rodrigo se encogió de hombros. Trabajando, sudando, poniendo las manos en la tierra, en el agua, en lo que sea. Lo que hiciste en la ciudad ya no importa. Aquí no valen los títulos ni los currículums. Aquí importa lo que hagas hoy. Me miró fijamente. ¿Vas a hacer algo?
¿O vas a seguir esperando a que la vida te devuelva lo que perdiste? Algo dentro de mí se encendió, una chispa diminuta, apenas perceptible, pero real. ¿Tienes algo para mí? Rodrigo sonrió. Te conseguiré algo. Pero te advierto, aquí no hay oficina con aire acondicionado ni cafecitos caros. Aquí es madrugar, ensuciarse las manos y trabajar de verdad. Lo que sea, respondí sin dudar. Porque por primera vez en mucho tiempo quería moverme. Quería salir de esa niebla en la que había estado atrapado. Tal vez no tenía un plan, tal vez seguía roto, pero al menos ahora tenía un punto de partida. El primer día de trabajo me levanté antes del amanecer, con el cuerpo entumecido por haber dormido en el sofá. Rodrigo me llevó a una granja a las afueras del pueblo. Trabajo simple: cargar sacos de alimento, limpiar establos, reparar cercas. Lo básico para alguien sin experiencia. Las primeras horas fueron un infierno. Mis manos se llenaron de ampollas, mi espalda crujía y el sudor me ardía en los ojos. No estaba acostumbrado a esto. Mi antiguo trabajo era de oficina, frente a una pantalla donde lo peor que podía pasar era un correo mal enviado. Aquí, cada error dolía en los músculos. Pero al final del día, cuando me pagaron en efectivo y sentí por primera vez en meses el peso de un billete propio en mis manos, algo se removió dentro de mí. No era mucho, pero era mío. Mañana, a la misma hora, dijo el capataz sin más ceremonia. No discutí. Solo asentí. Los días siguientes fueron una lucha constante entre el cansancio y la necesidad de seguir adelante. Algunas mañanas despertaba con ganas de renunciar. Dolor en todo el cuerpo, dudas en la cabeza, miedo en el corazón, pero cuando sentía la desesperación crecer, me obligaba a recordar la sensación de vacío en mi viejo apartamento, el sonido de la puerta cerrándose detrás de ella, la mirada de la gente de la ciudad que me veía como un fracaso. No iba a volver a ser ese hombre, no era fácil. Un día me corté la mano con un alambre de púas y tuve que trabajar con los dedos vendados. Otro día llovió tanto que el campo se convirtió en lodo y casi pierdo una bota en el fango. A veces el capataz me trataba como un inútil por no saber hacer algo que aquí todos dominaban desde niños. Me mordía la lengua y seguía. Pero algo cambió. Mi cuerpo empezó a adaptarse. Mis manos se endurecieron, mi espalda dejó de doler tanto. Aprendí a medir el peso de los sacos, a distinguir el sonido de la lluvia que llegaba antes de que cayera la primera gota, a encontrar pequeños momentos de calma en medio del agotamiento. Rodrigo me veía con una sonrisa burlona. Mírate, ya pareces gente de verdad. Le lancé una piedra sin fuerza, pero dentro de mí me sentí orgulloso. Justo cuando empezaba a acostumbrarme, la mala suerte decidió recordarme que no había terminado conmigo. El dueño de la granja llamó a todos, un viernes en la tarde. Voy a reducir personal, anunció con voz firme. No me alcanza para pagarles a todos, no hizo falta decirlo. Sabía que los primeros en irse serían los más nuevos, sabía que me tocaría a mí. Y así fue. Esa noche volví a la casa de Rodrigo con los bolsillos vacíos y la cabeza llena de rabia. ¿Por qué? Porque justo ahora, cuando estaba empezando a salir adelante, la vida me daba otro golpe. No pongas esa cara de funeral, dijo Rodrigo, sirviéndome un trago barato. No es el fin del mundo. ¿Cómo no? Sin trabajo, sin dinero, otra vez en la cuerda floja. Rodrigo se echó a reír. Bienvenido a la vida real, hermano. Esto pasa. Lo importante es que ya sabes que puedes hacerlo. Ahora solo hay que buscar otra forma. No respondí. Pero sus palabras se quedaron en mi cabeza. El lunes siguiente ya estaba buscando otro trabajo. Y aunque me cerraron muchas puertas, no dejé que eso me hundiera. Hice de todo. Ayudé en un taller mecánico, vendí fruta en el mercado, incluso trabajé unas noches lavando platos en una fonda. No era estabilidad, no era seguridad, pero era algo. Poco a poco, los días se hicieron menos pesados. No porque la vida fuera más fácil, sino porque ya no me derrumbaba con cada obstáculo. Me volví más fuerte. Las cosas no mejoraron de la noche a la mañana. Hubo días en los que el dinero no alcanzaba, en los que el cansancio me hacía dudar, en los que sentí que no llegaría a ningún lado. Pero había algo diferente en mí.
Ya no era el hombre que se derrumbó cuando lo despidieron. Ya no esperaba que la vida me devolviera lo que perdí. Ahora salía a buscarlo. Todos en el pueblo hablaban de la familia adinerada que venía de la ciudad, buscando instalarse en una de las antiguas haciendas que llevaban años abandonadas. Algunos decían que eran empresarios, otros que huían de algo. Nadie sabía la verdad, pero a todos les importaba. En un pueblo donde rara vez pasaba algo nuevo, su llegada era como una tormenta en medio del desierto. Yo no le di mucha importancia. Los ricos y yo ya no vivíamos en el mismo mundo, hasta que la vida, con su retorcido sentido del humor, decidió ponerlos en mi camino. Era una tarde cualquiera. Yo estaba en el mercado, ayudando a descargar sacos de maíz cuando una camioneta, negra y brillante, se detuvo en la plaza principal. La gente la miraba con una mezcla de curiosidad y recelo. No era común ver autos así por aquí. De ella bajaron 5 personas. El padre, alto y con cara de pocos amigos. La madre, con gafas oscuras y el porte de alguien que nunca ha tenido que ensuciarse las manos. La abuela, que miraba todo con expresión desaprobatoria, como si el aire mismo del pueblo le molestara. Y las hijas. La mayor, de cabello oscuro y mirada afilada, se veía como alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar. Su disgusto era evidente. La menor, en cambio, parecía fascinada, como si este mundo fuera nuevo para ella. Yo estaba descargando un saco cuando sentí su mirada. La menor me observaba con una mezcla de curiosidad y diversión, como si yo fuera parte de la escenografía rústica que habían venido a explorar. Rodrigo se acercó y me dio un codazo. ¿Te diste cuenta, verdad? ¿De qué? Te está viendo. Rodé los ojos. Solo está viendo lo que hay alrededor. No soy nada para gente como ellos. Rodrigo se rió. Pues prepárate, porque algo me dice que esto es solo el comienzo. Días después, el destino volvió a cruzar nuestros caminos. La familia había comprado una vieja hacienda a las afueras del pueblo. Hermosa, sí, pero descuidada. Necesitaba mantenimiento, gente que supiera de campo, de estructuras antiguas. Y ahí entré yo. Un día, mientras ayudaba a un carpintero local, un hombre trajeado se acercó a nosotros. Buscamos personal para restaurar la hacienda. Mano de obra confiable. ¿Saben de alguien? El carpintero señaló con la cabeza en mi dirección. Este muchacho es trabajador. Puede ayudarles. No podía decir que no. Necesitaba el dinero. Así que acepté. La diferencia entre dos mundos desde el primer día en la hacienda, supe que esto no sería como cualquier otro trabajo. Los patrones no eran como los campesinos y comerciantes del pueblo. Eran fríos. Todo era con contratos, pagos, exactos, normas estrictas. Me pagaban bien, pero sentía que siempre me miraban como alguien que estaba de paso en su mundo, excepto ella. La hija menor, Sofía. Era distinta a los demás. No tenía esa altivez de su hermana ni la indiferencia de sus padres. Me hacía preguntas. Me observaba trabajar. Y poco a poco comenzó a hablarme. Primero fueron cosas simples. ¿Siempre has vivido aquí? No. Me fui a la ciudad. Pero volví, después, más profundas. ¿Por qué volviste? No supe qué responder. Poco a poco, las conversaciones se hicieron más largas. Ella encontraba excusas para pasar por donde yo trabajaba. Me preguntaba sobre el pueblo, sobre la gente, sobre la vida sencilla que parecía fascinarla y asustarla al mismo tiempo. Pero yo sabía que esto no era más que una burbuja. Ella y yo veníamos de mundos distintos. Y en algún momento, la burbuja tendría que estallar, solo que aún no sabía cómo ni cuándo. Los días en la hacienda se convirtieron en una prueba constante. Rodrigo y yo trabajábamos sin descanso, demostrando que no solo éramos empleados, sino piezas clave en el crecimiento del lugar. Don Esteban comenzó a confiar en mí de una forma que jamás imaginé. Pero cuando todo parecía ir bien, el pasado volvió a golpear mi puerta. Una tarde, mientras revisaba unos informes en la oficina, una sombra familiar cruzó la entrada principal. Era Valeria, la misma mujer que me abandonó, cuando me quedé sin nada.
Ahora, de pie frente a mí, sonreía con una dulzura ensayada. Julián, susurró con voz melancólica. He estado pensando mucho en nosotros. Cometí un error. Quiero enmendarlo. Su mirada intentaba transmitir arrepentimiento, pero sus ojos brillaban con la misma ambición de siempre. No me tomó más de un segundo entender sus verdaderas intenciones. No era amor, era interés. Ya no hay un nosotros, Valeria, le respondí con firmeza. Lo perdiste cuando decidiste irte, pero lo que no sabía en ese momento era que Valeria no estaba sola en esto. Ramiro, un socio corrupto que rondaba la hacienda, estaba detrás de su regreso. Él la manipuló para acercarse a mí, buscando una forma de hundirme y apoderarse de los negocios de Esteban. Camila y Sofía, las hijas de Esteban, descubrieron todo antes de que fuera demasiado tarde. Entre reuniones clandestinas y conversaciones furtivas, lograron destapar el engaño y exponer a Ramiro. Fue arrestado esa misma noche. Valeria, humillada y desenmascarada, desapareció sin dejar rastro. Después de ese caos, don Esteban tomó una decisión inesperada. Rompió todo vínculo con antiguos socios y me entregó el liderazgo total de la hacienda. No era solo un ascenso, era la confirmación de que mi lucha valió la pena. Los meses pasaron, y con Rodrigo a mi lado, convertimos la hacienda en algo mucho más grande de lo que jamás imaginamos. Cada tropiezo, cada traición, me había llevado a este momento. Una noche, mientras observaba el horizonte desde el porche de mi nueva casa, me di cuenta de algo. No necesitaba venganza, ni demostrarle nada a nadie. Mi mayor victoria era haberme reencontrado a mí mismo, porque la vida me había derribado, pero yo había aprendido a levantarme.